Muchos de nosotros nos hemos preguntado cosas sobre el pasado de la humanidad. La historia humana esconde muchos factores relacionados con lo que cuenta la Biblia. La hibridación, la tecnología, la maldad, los seres mitológicos, guerras, y muchos otros sucesos, los trataré en este video tan extenso que haré. Pero antes, vamos a adentrarnos en la primera guerra que sucedió entre el Creador y sus ángeles. La primera criatura que Dios creó, fue Lucifer, el portador de luz, el que debería de informar a todos los demás ángeles y criaturas, de los designios de Dios. Los incontables seres que componen la creación fueron, todos, idealizados con mucho cariño. Desde el diminuto átomo hasta las gigantescas galaxias, todo mereció su suprema atención. Amador de la música, Dios idealizó el universo, como una gran orquesta que, bajo su regencia, debería vibrar acordes armoniosos de justicia y paz. Para cada criatura él compuso una canción de amor. Pasó una eternidad desde que Lucifer fue creado, hasta que decidió abrazar la oscuridad del pecado y alejarse de Dios, por medio del orgullo, el engaño, y la envidia. Pero Dios ya sabía lo que había dentro de Lucifer, la soberbia lo llevó a desear ser Dios, pero él no le dejó, porque ese deber solo le corresponde a él. Entonces Lucifer empezó a tramar un plan para derrocar al Creador, y empezó a llamar a los ángeles y arcángeles de todas las galaxias y lugares para decirles que el Creador era un tirano, alguien que le gusta el poder y el control, y que los quería tener como esclavos, algo que realmente no era. Lucifer enseñaba las cosas, por medio de la lógica, y en eso se basaban sus mentiras sobre el Creador. Llegó el momento de la prueba en la que Lucifer y sus seguidores tendrían que decidir estar con su Dios o vivir con el pecado y la oscuridad de la maldad. Al final llegó la ruptura entre Dios y Lucifer, y se dio un gran conflicto entre los ángeles que seguían a Dios y los que seguían a Lucifer, hasta que Dios los echó del paraíso celestial, dejando un gran dolor en los ángeles y en él mismo. Y entonces fue cuando llamó a Lucifer y le puso el nombre de Satanás, que significa, enemigo de Dios y de sus leyes. Entonces Dios empezó a ver un futuro en el planeta Tierra, que sería visitado por la oscuridad y por la luz, una lucha que involucraría a los humanos, jeroglíficos sumerios, egipcios, y muchos otros repartidos por todo el mundo. Podemos ver cómo tratan la misma historia de Lucifer y de la guerra con Dios, pero de una manera muy tergiversada, convirtiendo en dioses creadores a una determinada pareja como Enki y Enlil, que luego decidieron crear a la humanidad. Sin embargo, vamos a hablar de tres clases de criaturas que relatan los textos sumerios, y de ahí cada uno que saque conclusiones. En los textos sumerios se relata la existencia de tres grupos de criaturas, que vendrían a ser ángeles: los Kingu, los Usungal, y los tan conocidos Anunnaki. Los Usungal son los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, y que fueron liderados por Lucifer, y luego Dios le cambió el nombre al de Satanás. Estos al principio tenían espíritu de gloria, pero luego su espíritu fue oscureciendo. Su aspecto puede variar, pero sí que es cierto que ellos, en los textos sumerios, se los describe como draconianos. Seres con características de un dragón, piel de dragón, y todo lo que tenga que ver con el dragón. Luego está el grupo de los Kingu, que son los ángeles que se mantuvieron leales a Dios, y que lucharon contra los ángeles caídos, que son los Usungal. Por último, están los Anunnaki, que son los 200 vigilantes que, liderados por Semijaza, traicionaron a Dios, bajando a la tierra, juntándose con los humanos, y creando a los gigantes Nefilim, y aparte, también enseñaron la brujería, la forma de construir, y en general, enseñaron todo lo que conduce a una tecnología muy avanzada. De entre ellos están los Igigi, que son un pequeño grupo de vigilantes que se dieron cuenta del error que habían cometido y se rebelaron contra los otros vigilantes. En general, lo que cuentan los jeroglíficos de muchas culturas prehistóricas es eso, solo que reciben nombres de acuerdo a cada lengua de antes. Vamos a centrarnos en el aspecto de todos los ángeles, que se rebelaron contra los mandatos de Dios. Esto se divide según la jerarquía de cada ángel, y su acercamiento a Dios. En este caso, pondremos de ejemplo a Lucifer, que fue el primero que se rebeló contra Dios, y que más cerca estaba de él. Lucifer era un arcángel, y si se rebeló, entonces su aspecto de gloria ha cambiado, a un aspecto monstruoso, inimaginable para la mente humana. Solo unos pocos humanos consiguieron verle tal como es. El primero fue el mismo Adán, que lo vio con un aspecto muy oscuro y temible. Luego estaría San Antonio Abad,
que también consiguió verle con su aspecto aterrador, después de que se mostrase con toda multitud de formas. Y aquí estos ejemplos, sin contar que hay más humanos que consiguieron verle con su verdadero aspecto espiritual. Luego estarían los serafines, potestades, tronos, dominaciones, ángeles, y otros más, que según su acercamiento a Dios, frente a la rebelión junto a Lucifer, produjo un cambio en su aspecto espiritual. Así que esto sería de esta manera. Físicamente, ellos pueden tomar cualquier forma, pero espiritualmente, serían todos de un aspecto lúgubre y oscuro. El aspecto de ellos en cuerpo físico, varía bastante, pero sí que pueden con la ayuda humana, tener cuerpos que se asocian con su forma de actuar, por ejemplo los reptiles, las serpientes, los insectos, y así todo el rato. Una vez detallada la rebelión de Lucifer y sus ángeles de manera bíblica e histórica, vamos a hablar del origen del ser humano. Unos piensan que el humano fue creado por Dios, otros piensan que fue creado por un accidente bélico entre alienígenas, y otros simplemente piensan que es la evolución de un mono. Pero yo, he ido investigando sobre este tema, y me he encontrado un dato curioso, y es que, el ser humano fue creado por un Dios de amor, de justicia y de paz. La humanidad, desde Adán y Eva, hasta el día de hoy, tiene 7521 años y unos cuantos meses más, gran parte de lo que dicen los jeroglíficos sobre el reinado de reyes, en esa época de esplendor, esos miles de años son miles de días. Esto lo sé por el documento apócrifo de la vida de Adán y Eva que dice, que tenían que pasar 5 días y medio para que Adán y Eva fueran perdonados y llevados al paraíso, y 5 días y medio en el lenguaje divino, son 5500 años antes de que Cristo viniera, justo en la era del Imperio Romano. Y si sumamos esos 5500 años más los que han pasado tras la muerte de Cristo, tendremos un total de 7521 años. Y antes de que existiera la humanidad pasaron millones de años. Pero a la eternidad no se le pueden poner cifras, precisamente porque es la eternidad. Así que el periodo que inicio a explicar, es el principio de los tiempos, un periodo que abarcará muchos sucesos que actualmente se están repitiendo, y otros que no. Empezaré explicando el origen de las primeras y grandes civilizaciones, que hoy en día nos sonarían a fantasía, pero que realmente no lo fueron, y cuál fue su final. Al principio de los tiempos, cuando Dios formó la tierra con el agua, el aire, y todo lo necesario para la vida, el planeta era muy inocente y muy diferente. Siempre había una temperatura suave que permitía el crecimiento de una gran diversidad de vegetación. La temperatura no cambiaba con tanta brusquedad, pasaban las semanas y la temperatura variaba 1 o 2 grados. No existía el invierno, ni el verano, solo un clima primaveral y a veces otoñal, según el lugar. Los animales siempre estaban felices, nunca se peleaban, ya que no había maldad en ellos, solo paz y amor. Ninguno era carnívoro, ni agresivo, todos podían disfrutar de la presencia de Dios en cada lugar del planeta, todos podían convivir con tranquilidad, sin preocupación, disfrutando de aquella presencia divina que podían sentir. En el principio de los tiempos, las plantas eran puras, no existían los injertos, ni ninguna clase de manipulación vegetal, ni bacterias, ni plagas. Solo un clima de crecimiento armónico que abastecía con amor a todos los seres vivientes. Nada se podía comparar con esta tierra del principio de los tiempos que Dios creó con tanto amor. Al sexto día de la creación Dios creó al hombre, y lo llamó Adán, y después Eva. Los puso en el jardín del Edén, donde estaba una pequeña parte de todas las criaturas, que Dios puso en todo el planeta. Pero es aquí donde comienza todo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, haciendo caso a las mentiras de Satanás. Desde que fueron expulsados del jardín del Edén, hasta que Caín mató a su hermano Abel, pasaron 9 años, y después del asesinato de Abel comienza toda la historia hasta que ocurre el diluvio universal. Después de que Caín matara a su hermano, fue condenado a vagar por las tierras de Nod, las tierras errantes. Allí estaban los ángeles caídos junto a Satanás. En esos tiempos, los ángeles caídos solo podían cambiar en pocas formas. Entre todos estos ángeles caídos, estaba Lilith, que también recibe el nombre de Jezabel. Este ángel caído enseñó a Caín a rebelarse contra toda la creación de Dios, le enseñó a crear su propia estirpe. En ese mismo momento Satanás, a través de Lilith y Caín, formó su descendencia. Caín, a medida que se hacía mayor, aprendía cosas nuevas,
Él aprendió a crear nuevos tipos de humanos que estaban basados en la genética suya y la de los ángeles caídos, y también de otros animales. Y estos nuevos humanos aprendieron a crear a su vez sus propios humanos. Y la estirpe de Caín fue de 13 clanes diferentes, que tuvieron que vivir en la oscuridad de la tierra, debido a la maldición que Caín recibió de los ángeles de Dios, y una de sus maldiciones fue la del ángel Ariel, que fue la de abrazar las tinieblas y beber sangre y cenizas sin morir nunca hasta el último día. Cada tipo de humano era diferente, eran todos una hibridación genética de humano y elementos terrenales junto a la genética de los ángeles caídos. Para quienes no lo tengan claro, las tierras de Nod de las tierras de los errantes, fue la futura civilización de Mu y Lemuria, ese continente que desapareció dejando pequeñas islas en el mar Pacífico. Este es el origen de muchas civilizaciones prediluvianas, cuyas leyendas hablan de muchas criaturas y tratan a su vez el mismo relato de los 200 ángeles que bajaron del cielo a corromperse con los humanos. Una vez que Caín se fue a las tierras de Nod, ahí formó un gran imperio que tendría por capital la ciudad de Noc, que estaría en algún lugar de la actual Turquía y áreas circundantes. Este gran imperio fue formado por los hijos de Caín, que fueron esos tipos de humanoides como los duendes, hombres mono, y todo este tipo de humanos que tienen grandes diferencias físicas con nosotros. Pero vamos a detallar este tema un poco. Cuando hablamos de estos seres, como los duendes, gigantes, elfos y cosas así, no debemos pensar fueron seres preciosos, ya que fueron seres humanos pero con características demoníacas, que estuvieron experimentando con toda clase de animales, plantas y elementos naturales, para crear a sus propios humanos criaturas. Desde que Caín formó su civilización hasta que bajaron los 200 vigilantes, a partir de ese entonces comenzó lo que yo llamo los tiempos míticos, ya que surgieron los gigantes, y otra clase de criaturas míticas y grandes. Los primeros gigantes eran poco inteligentes, eran de una estatura enorme. Pero las siguientes generaciones de gigantes, aunque de menor estatura, pero por encima de los 2 metros, fueron los que posteriormente crearon fabulosas civilizaciones avanzadas tecnológicamente, y junto a la estirpe de Caín, que fueron los 13 clanes, hubo una gran manipulación en todos los sentidos en toda la Tierra. Pero claro, cuando pensamos que existieron civilizaciones avanzadas tecnológicamente, no debemos pensar que tuvieron la tecnología actual tal y como la vivimos, sino que tuvieron una tecnología parecida a la actual, pero diferente en muchos sentidos. Por ejemplo, es verdad que llegaron a tener bicicletas, coches, ordenadores, cohetes espaciales, pero la única diferencia que tienen, es que ellos tenían un conocimiento esotérico y secreto de cada elemento de la Tierra, y aparte de la forma de construir de dicha época. Entonces las generaciones posteriores de los gigantes, fueron las que con el propósito de vivir más de 500 años, alcanzaron conocimientos avanzados de la tecnología que se los enseñaron los ángeles caídos. Y ellos se convirtieron para muchos humanos en gigantes semidioses. Porque fueron los que crearon toda clase de criaturas como los centauros, hombres mono, sirenas, fénix, los dinosaurios, el famoso cancerbero, los dragones, y otras clases de animales con descomunales tamaños. También fueron los creadores de los árboles de silicio que los alimentaban, y que fueron los árboles más grandes del mundo, junto con otras plantas gigantescas. Y llegaron a convivir con parte de estas criaturas, como los dinosaurios, pero que luego al no poder mantenerlos, tuvieron que matarlos, y así comenzó la guerra entre los humanos y los dinosaurios junto a otras criaturas. Después de que se originaran los gigantes y los ángeles enseñaran a los hijos de Caín el arte, la ganadería, lo amargo y lo dulce, la magia, la brujería, la astrología, la metalurgia, y todos los pensamientos y conocimientos de Satanás, hubo un gran salto en las civilizaciones, y entonces es cuando empezaron a surgir las grandes civilizaciones de Hiperbórea, Lemuria o Mu, la Atlántida, Thule, la civilización china, Sumeria y otras más civilizaciones como la egipcia. Y estas civilizaciones junto a otras fueron adquiriendo mucha tecnología con el paso de los años. Pero luego, cuando fueron destruidas, en el caso de Lemuria o Mu, los supervivientes del cataclismo llevaron sus recuerdos y parte de los conocimientos a otros sitios y fundaron nuevamente otras civilizaciones. Incluso antes de la destrucción de estas grandes civilizaciones, estas alcanzaron tal tecnología que pudieron colonizar parte del sistema solar,
siendo principalmente los gigantes los que colonizaran los planetas y estrellas. Hay que tener en cuenta que los pensamientos de Satanás están basados en la lógica, por lo tanto sus enseñanzas tendrán sus cimientos en la lógica. La tecnología está basada en la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Y la ciencia está basada en la lógica, que es la ciencia formal que estudia los principios de la demostración e inferencia válida, que a su vez está basada en el razonamiento. Por lo tanto, si cogemos todo esto y lo unimos con las enseñanzas de Satanás, podemos ver que todo lo que ha hecho, ha consistido en quitarle al hombre la capacidad de creer en Dios, desde el primer momento en el que Dios dejó de manifestarse al hombre, y después enseñarle a vivir con el razonamiento y la lógica, que es la base de todas sus enseñanzas y de sus seguidores también. Y de esta manera Satanás ha ido cegando al hombre desde la primera generación. Pero aquí no acaba todo, puesto que Satanás dejó al hombre ciego a la hora de pensar, luego decidió aterrorizarle para enseñarle a adorarle a él y a sus seguidores. De esta manera Satanás tomó el control del hombre. Al principio de la humanidad, antes de que existiera alguna civilización antigua, los continentes estaban unidos, pero la Tierra no tenía el mismo volumen que ahora, era más pequeño debido a que no existían las dorsales oceánicas, ni las fosas oceánicas ni nada así, tampoco existían los grandes océanos que hoy conocemos, como el mar Atlántico, Pacífico y todo eso. Ya que esos mares son consecuencia de la separación de los continentes. Antes de la expansión de los continentes, sucedieron muchas cosas, pero no debemos unir este suceso con el día en el que Dios separó la tierra de las aguas, no es lo mismo. Porque, en ese día Dios creó las lagunas, los lagos, ríos y cosas así, y puede que algún mar pequeño. Pero la expansión de los continentes comienza cuando Dios decide mandar meteoros para castigar a los gigantes, y ese meteorito que se dice que mató a los dinosaurios y que fue grande, ese es el que ocasionó el principio de la expansión de los continentes, y la desaparición de gran parte de algunos, como sería el caso de Lemuria y la tierra de Mu y la Atlántida. Aparte de ese fenómeno, también se rompió el clima que había, por lo que surgieron las estaciones que hoy en día conocemos. Cuando digo que se rompió, me refiero a que cambió el ciclo del clima, haciéndolo más extremo, e incluso llegó a provocar el primer cambio climático de la historia, ya que con la expansión de los continentes, se originaron los mares que hoy conocemos. Para concluir con esto, la expansión de los continentes produjo un gran cambio a nivel global en sus comienzos, y eso originó las glaciaciones, los cambios climáticos, los climas más extremos, y cosas así, producto de uno de los meteoritos que Dios mandó para advertir a los gigantes para que se arrepintieran, pero como no quisieron, Dios les mandó muchos castigos, y les mandó ángeles y arcángeles para luchar contra ellos. Los primeros gigantes, que llegaron a alcanzar más de 1000 metros de altura, y estos gigantes son los que en la mitología griega reciben el nombre de titanes, debido a su descomunal tamaño. Existieron muchas razas de gigantes, y de distintos tamaños. Pero Dios eliminó a los gigantes más grandes que fueron los Nefilim. Después, hubieron otras razas más inteligentes por causa de los ángeles caídos, que experimentaron con animales y plantas, y engendraron a auténticos monstruos, y de muy diversas clases. Y con todo esto, llegó el tiempo del diluvio universal, que estuvo precedido de un planeta bastante famoso en la actualidad, y es el planeta Nibiru o el Destructor. Este planeta hizo muchos estragos en aquella época. El planeta Destructor también aparece en las Sagradas Escrituras como el Devastador, en el libro de Isaías capítulo 13 en adelante. Otras referencias, pero fuera de la Biblia, están en la Biblia de Colbrin. En uno de sus pasajes se relata con exactitud cómo Dios mandó al Destructor antes del diluvio universal. El diluvio universal mató a todas las personas y seres fuera del arca de Noé. Sin embargo, eso no significa el final de todas esas abominaciones antediluvianas. El diluvio universal arrasó todas las ciudades, y arrastró todos los restos por todo el mundo dejando un nivel de tierra más alto que el de antes. Por lo tanto, después del diluvio, Noé y sus hijos y todos los animales del arca, comenzaron una nueva etapa de la humanidad, que se extenderá hasta el fin de los... Cuando los hijos de Noé se recorrieron toda la tierra, empezaron a elegirse para ellos partes de la tierra, por ello Noé los reunió junto a sus 3 hijos y les dijo que tierras eran suyas. A Cam le tocó África, a Sem le tocó toda Asia y a Jafet le tocó las tierras del norte que son Europa y Rusia. Y si nos vamos más allá de las referencias bíblicas, podemos encontrar que los iberos,
son en realidad los tubelos hijos de Tubal. Los franceses son los galos, que son los hijos de Gomer. Y de Gomer provienen los países como Gran Bretaña, Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y Suiza. De Jafet provienen los países como España, Irlanda, Grecia, chinos, mongoles, Chipre y otros más. De Cam provienen los países como Judá, Egipto, Nubia, Eritrea, Etiopía, Malí, Marruecos, Libia, Argelia y otros más. Y de Sem provienen los países como Armenia, Damasco, Afganistán, Uzbekistán, Bangladesh, Australia, Tailandia, Taiwán y otros más. Cuando Noé repartió la tierra con sus 3 hijos y sus nietos, en el año 1807 a.C. y después del diluvio, los demonios bajaron a seducir a los descendientes. Y volvieron a enseñar lo que los vigilantes habían enseñado, antes del diluvio, y también reconstruyeron las ciudades que fueron destruidas. Estos demonios consiguieron formar las religiones que politeístas de todas las tierras de Asia, Europa, y otras culturas y países. Consiguieron extraviar a una gran parte de los descendientes de Noé. Entre ellos los descendientes de Cam, Jafet, y Sem, que luego formarían los países actuales, pero antes formaron increíbles construcciones y templos. Estos demonios o espíritus malignos son los espíritus de los gigantes y de los hijos de Caín. Cuando Noé se enteró de esto, se puso a rezar a Dios pidiéndole que llevara a estos espíritus al infierno, pero Satanás le dijo a Dios que dejara una parte de sus demonios para seguir poniendo a prueba a los humanos, y entonces la 9ª parte de los demonios fue al infierno. En las Sagradas Escrituras se menciona a un hombre que se llama Job, que vivió en el país de Uz, un país que fue fundado por los caldeos descendientes de Arfaxad, hijo de Sem. Job nació en 1787, y vivió hasta 1927 a.C. y después del diluvio. Él fue uno de los descendientes de Noé, a los que los demonios intentaron seducir en toda la tierra. También llegó a ser un hombre recto, ante Dios, y probado con todo tipo de pruebas. No hay mucho que decir de Job, pero sí que puedo exhortaros a que sigamos su ejemplo de paciencia y esperanza en todo tipo de sufrimientos. Si nos fijamos en otro personaje bíblico, nos podemos encontrar con el contrario de Job, que viene a ser Nimrod. En las Sagradas Escrituras solo se le menciona una vez, pero en otras escrituras como en el libro de Jaser, se le detalla con exactitud. Nimrod es el hijo de Cus, descendiente de Cam, hijo de Noé. Él era un cazador poderoso en la tierra, en el campo, y él cazaba los animales y edificaba altares, y ofrecía sobre ellos los animales delante de Dios. Nimrod vivió en Sinar, y él reinó en seguridad, y él peleó con enemigos y los subyugó, y él prosperó en todas sus batallas, y su reino se hizo muy grandioso. Todas las naciones y lenguas oyeron de su fama, y ellos se reunieron hacia él, y ellos se inclinaron a tierra, y le trajeron ofrendas, y él se convirtió en su señor y rey, y ellos todos vivieron con él en la ciudad de Sinar. Y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noé, y ellos todos estaban bajo su poder y consejo. Y toda la tierra era de una lengua y palabras de unión, pero Nimrod no fue por las sendas de Dios, y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días de la inundación hasta esos días. Y él hizo imágenes de Elohim de madera y de piedra, y él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Dios, y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas, y Mardón su hijo era aún más perverso que su padre. El rey, Nimrod, reinaba con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control, y toda la tierra era una lengua y palabras de unión. Y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos, Put, Mizraim, Cus, y Kenan con sus familias, y ellos se dijeron el uno al otro: vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte, y su cúspide alcanzando el cielo, y haremos fama para nosotros, para que reinemos sobre toda la tierra, para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros, y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre la tierra por causa de sus guerras. Y todos ellos fueron delante del rey, y ellos dijeron al rey esas palabras, y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto, y él así hizo. Y todas las familias se reunieron consistiendo en 600,000 hombres. Y ellos edificaron la torre y la ciudad, y ellos hicieron esto diariamente hasta que muchos días años transcurrieron. Y el Todopoderoso dijo a 70 ángeles que se paraban primeros delante de él, a aquellos que estaban cerca de él,
diciendo: vengan, vamos a descender y confundir sus lenguas, que un hombre no entienda la lengua de su vecino, y así hicieron a ellos. Y desde el siguiente día, ellos se olvidaron cada hombre la lengua de su vecino, y ellos no podían entender para hablar en una lengua, y cuando el edificador tomaba de las manos de su vecino cal o piedra cual él no había ordenado, el edificador la tiraba fuera y la echaba encima de su vecino, y él moría. Y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaron, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de ella, y fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio, y el otro tercio fue dejada hasta este día, y su circunferencia es de una caminata de 3 días. Y muchos de los hijos de hombres murieron en esa torre, un pueblo sin número. Y Nimrod hijo de Cus aún estaba en la tierra de Sinar, y él reinaba sobre ella y vivía ahí, y él edificó ciudades en la tierra de Sinar. Y este es el nombre de las 4 ciudades que él edificó, y él llamó sus nombres como las ocurrencias que le sucedieron a ellos en la edificación de la torre. Y él llamó la primera Babel, diciendo: porque Yahweh allí confundió el lenguaje de toda la tierra, y el nombre de la segunda él llamó Erej, porque desde ahí el Todopoderoso los dispersó. La tercera él llamó Eged, diciendo que hubo una gran batalla en ese lugar, y la cuarta él llamó Calná, porque sus príncipes y hombres poderosos fueron consumidos allí. Nimrod edificó muchas ciudades a partir del año 1814, 7 años después de que los demonios empezaran a seducir a los humanos, y a partir de aquí, mucho no hay que decir de él. Lo único es que persiguió a Abraham, pero murió, y que antes de eso edificó la ciudad de Nínive, Babilonia y otras más. En los jeroglíficos de Babilonia se habla a unos vampiros llamados los Etemu, y que las personas los temían mucho por su capacidad de absorber sangre, matar, y otras capacidades, pero no se queda esto aquí, ya que las personas de Babilonia tuvieron que convivir con muchos otros seres, como los reptilianos, y otras criaturas en la que su origen está antes del diluvio, por ejemplo las hadas, los duendes, las sirenas, y muchos otros seres terroríficos. Sin embargo, esto está relacionado con la influencia demoníaca de los demonios, ya que ellos tomaron diversas formas, de diversos seres que existieron antes del diluvio. La forma que más aparece en Babilonia, son los reptilianos o seres escamosos, pero también otras formas. Esto tiene que ver con los incubos y sucubos, que vendrían a ser parecidos a los vampiros, solo que se encargaban de recolectar el semen de los hombres y las mujeres para tener a sus propias criaturas. Y su líder es Lilith y Satanás. En la civilización egipcia la situación era parecida. Antes del diluvio los que reinaban las tierras de Egipto no se llamaban faraones, sino reyes. Pero los reyes antediluvianos fueron los ángeles caídos y los vigilantes, y después fueron los gigantes que se les llaman semidioses. Ellos fueron los que enseñaron por medio de visiones, cómo construir las pirámides y todo tipo de construcciones. Pero el origen de los faraones se remonta después del diluvio universal, y después del reinado de Narmer, quien es Mizraim, hijo de Cam y nieto de Noé. En esa época Egipto no se la llamaba así, sino que se llamaba como su fundador, Mizraim, y a los egipcios se les llamaba Merseos. Esta es la historia del origen de faraones. En aquellos días había en la tierra de Sinar un hombre sabio que tenía entendimiento en toda sabiduría, y de una apariencia hermosa, pero él era pobre e indigente. Su nombre era Ricaión y le era duro mantenerse a sí mismo, y él resolvió ir a Mizraim, a Osiris el hijo de Anom rey de Mizraim, para enseñar al rey sabiduría, porque quizás él encontraría favor a su vista, para levantarlo y darle sostén, y Ricaión así lo hizo. Y cuando Ricaión vino a Mizraim, él le preguntó a los habitantes de Mizraim referente al rey, y los habitantes de Mizraim le dijeron las costumbres del rey de Mizraim, porque era entonces la costumbre del rey de Mizraim que él salía de su palacio real y era visto fuera solo un día al año, y después de eso el rey regresaba a su palacio y permanecía ahí. Y cuando Ricaión oyó de la costumbre del rey que él no podía venir a la presencia del rey, él sufrió grandemente y estaba muy entristecido. Ricaión consideró dentro de él qué debía él hacer en el pueblo hasta que el rey hiciera su aparición, y cómo se podría mantener a sí mismo ahí. Y él se levantó en la mañana y actuó ingeniosamente, y fue y contrató a 30 hombres fuertes de la chusma, llevando sus instrumentos de guerra, él los llevó a la cumbre de un sepulcro de Mizraim, y él los situó allí. Y él les ordenó diciendo: así dice el rey, fortalezcanse y sean hombres valientes, y no permitan que ningún hombre sea sepultado aquí hasta que no sea dado 200 piezas de plata, y entonces puede ser sepultado,
y esos hombres se hicieron de acuerdo a la orden de Ricaión a la gente de Mizraim por todo ese año. 15 Y en el tiempo de 8 meses Ricaión y sus hombres reunieron grandes riquezas de plata y oro, y Ricaión tomó gran cantidad de caballos y otros animales, y él contrató más hombres, y él les dio caballos y ellos permanecieron con él. El rey salió en el día señalado, y todos los Mizraimim vinieron a él y clamaron a él diciendo: que el rey viva para siempre. ¿Qué es esta cosa que haces a tus sirvientes en el pueblo, de no permitir a un cuerpo muerto ser sepultado hasta que tanta plata y oro sea dado? Fue algo como esto hecho en toda la tierra, desde los días de reyes pasados, sí, aún desde los días de Adán, hasta este día, que los muertos no puedan ser sepultados solo por un precio, impuesto. Nosotros sabemos que es una costumbre de reyes tomar un impuesto anual de los vivientes, pero tú no solo haces esto, sino de los muertos tú arrancas un impuesto día a día. Ahora, oh rey, ya nosotros no podemos soportar esto, porque toda la ciudad está arruinada a causa de esto, ¿y tú no lo sabes? Y cuando el rey oyó todo lo que ellos habían hablado, y su ira se encendió dentro de él por este asunto, porque él no había conocido nada de esto. Y el rey dijo: ¿quién y dónde está el que se atreve a hacer esta cosa perversa en mi tierra sin mi mandato? Seguramente ustedes me dirán. Y ellos le dijeron todas las obras de Ricaión y sus hombres, y la furia del rey fue despertada, y él ordenó que Ricaión y sus hombres fueran traídos delante de él. Y Ricaión tomó 1,000 niños, hijos e hijas, y los vistió de seda y brocados, y los puso sobre caballos y los mandó al rey por medio de sus hombres. Y él también tomó una gran cantidad de plata y oro y piedras preciosas, y un caballo fuerte y hermoso, como regalo para el rey, con los cuales vino delante del rey y se inclinó a tierra delante de él. Y el rey y sus sirvientes y todos los habitantes de Mizraim se preguntaron de la obra de Ricaión, y ellos vieron sus riquezas y los regalos que había traído al rey. Y grandemente complació al rey y él se preguntó de ello, y cuando Ricaión se sentó delante de él, el rey le preguntó referente a sus obras, y Ricaión habló todas sus palabras sabiamente delante del rey, y sus sirvientes y todos los habitantes de Mizraim. Y cuando el rey oyó todas las palabras de Ricaión y su sabiduría, Ricaión encontró favor a su vista, y encontró favor y bondad de todos los sirvientes del rey y todos los habitantes de Mizraim, a causa de su sabiduría y excelente oratoria, y desde ese momento ellos lo amaron extremadamente. Y el rey respondió y dijo a Ricaión: tu nombre no será más Ricaión, sino Faraón será tu nombre, puesto que tú arrancaste un impuesto de los muertos. Y él llamó su nombre Faraón. Y el rey y sus súbditos amaron a Ricaión por su sabiduría, y ellos consultaron con los habitantes de Mizraim para hacerlo prefecto bajo el rey. Y todos los habitantes de Mizraim y sus hombres sabios así lo hicieron, y fue hecho ley en Mizraim. Y ellos hicieron a Ricaión Faraón prefecto bajo Osiris rey de Mizraim, y Ricaión Faraón gobernó sobre Mizraim, diariamente administrando justicia a toda la ciudad, pero Osiris el rey juzgaba al pueblo de la tierra un día en el año, cuando él salía para hacer su aparición. Y Ricaión Faraón astutamente usurpó el gobierno de Mizraim, y él arrancaba un impuesto de todos los habitantes de Mizraim. Y todos los habitantes de Mizraim grandemente amaban a Ricaión Faraón, y ellos hicieron un decreto de llamar a todo rey que reinara sobre ellos y su cera en Mizraim, Faraón. Por lo tanto, todos los reyes que reinaron en Mizraim desde ese tiempo en adelante fueron llamados Faraón hasta este día. La primera pirámide de Egipto fue construida en la época de Semiramis, antes de la muerte de Nimrod. Fue construida muy cerca del río Nilo, pero por culpa de las crecidas, se destruyó y se construyó otra en otro lugar más alejado del río. Hubo un faraón que hizo muchas construcciones, ese faraón fue el de la época de Moisés. Las 3 pirámides fueron reconstruidas después del diluvio universal, pero la pirámide de Keops fue construida en el reinado suyo. Sin embargo, se da el caso de que algunas civilizaciones están asentadas debajo de los restos de otra civilización, que pertenece a la época prediluviana. Desde que se construyeron las primeras pirámides en tiempos bíblicos, hasta la actualidad, han pasado muchos siglos. Pero os voy a decir algunas fechas cronológicas, para que tengáis claro que lo que digo es verdad. Desde el origen del hombre hasta el diluvio universal, o tiempo de Noé, tuvieron que pasar 1656 años, periodo en el cual se sucedieron muchos acontecimientos, de los cuales está la bajada de los vigilantes, en la época de Enoc, en el año 630,
Pero pudo haber sido mucho antes, ya en los tiempos de la primera ciudad de Caín. Después de la bajada de los vigilantes, surgieron los gigantes por la unión de las mujeres y ellos. Los gigantes al principio eran tercos y brutos, pero las siguientes generaciones de gigantes, y cada vez más bajos, fueron adquiriendo conocimientos que los ángeles caídos les revelaban. Y fundaron grandes ciudades e imperios. Esto tiene que ver mucho con las tierras de Hiperbórea, Lemuria, y todas estas civilizaciones que una vez existieron. Ya después del diluvio, en el año 1657, las tierras se secan y Noé hace el primer rito para que no vuelva a suceder otro diluvio así. En el año 1786, Noé reparte la tierra entre sus hijos y nietos. Y en el año 1814, los humanos se vuelven a corromper por causa de los demonios, y de ahí en adelante ocurre todo. Alteración de los años, culto a nuevos ídolos, y más cosas que ya conocéis. Bueno, damos un salto de un par de milenios hasta la época de Cristo. Cuando nació Jesús de Nazaret, se habían cumplido los 5 días y medio que Dios le había dicho a Adán, y los 4000 años que le había dicho a Jared. Ya que, los 5 días y medio, en realidad eran 5500 años que tenían que transcurrir hasta que la estirpe de Adán y el pecado de Eva se reparan, por medio del sacrificio de Dios bajo la forma de un hombre muriendo en una cruz. Después de Cristo la situación histórica cambia bastante. En la época de los apóstoles surgieron muchas sectas con similitudes diferentes en la doctrina de Cristo. Eso era un intento del maligno para conseguir corromper y desviar a los seguidores de Cristo, y evitar que se salven. Y en la época de las sectas, los cultos masónicos empezaron a existir, aunque no fue la primera vez que existieron. Ya en la época de la Santa Inquisición y en la época de los guerreros templarios, la masonería empezó a dar muestras de existencia, y fue un preludio de lo que ocurriría en la Iglesia Católica y con sus pontífices, ya que desde el surgimiento de la masonería, tal y como es, hasta que se infiltra en el papado, tiene que pasar un tiempo inadvertido que puede durar siglos. De hecho, con el primer antipapa ya se puede hacer uno a la idea de que la masonería comenzó a existir en ese tiempo. Todo esto ocurrió en la Edad Media, una época en la que los demonios toman forma de seres féricos. Seres que existieron en la época antediluviana. Porque los demonios ángeles caídos no toman las formas que ellos quieren, sino también formas de seres que han existido, pero formas humanoides. Como los elfos, ninfas, hadas, gnomos, y otras criaturas más. Porque la forma de los grises que ellos suelen utilizar junto a sus naves, es la forma que ellos tienen de manera predeterminada, porque ellos no han conocido la forma de los elfos y ninfas, hasta que las han visto por primera vez. Ellos no pueden tomar forma de criaturas que no conocen. Y su actividad demoníaca es muy fuerte con esos que les sirven. En la Edad Media, al igual que en otras edades, las casas paranormales siempre han existido. A ellos les gusta vivir en lugares solitarios, por eso recurren a casas viejas, donde hay emociones negativas de hace tiempo. Ellos tienen la capacidad de levitar cualquier objeto y maldecirlo. Pero no se queda esto aquí, ya que su actividad va más allá de toda comprensión humana. Los demonios juegan con la inteligencia humana, ellos enseñan cosas que te apartan de Dios, y a cambio, te hacen adorar a un Dios falso. Y a lo largo de la historia, ellos han extraviado a los humanos con diversos cultos a dioses falsos, ocultos a sí mismos. Ellos han creado las antiguas civilizaciones que hoy en día solo quedan pocos rastros. Y su influencia ha hecho que el humano llegue a no creer en Dios, dejándole indefenso ante sus ataques. Y bueno, esto es todo.